Taba Networks presenta. Nuevamente en nuestro programa de La Orquesta Filosófica, y hoy vamos a hablar pues de algo muy mezclado, de literatura, de política, de sociología, en concreto de alternativas sociales. Ya nos hablará mejor de esto nuestro invitado, que es José Andrés, al que le dicen el Che. Yo creí que era porque era argentino, ya me aclararon que no, que porque tu hermanito te decía Joché. Bueno, pero se quedó como el Che entre nosotros, que además me gustó mucho, quiero decirle que lo conocí en una presentación que hizo de su libro y me llamó la atención. Ya saben que la Orquesta Filosófica, como su nombre lo indica, cuando nos preguntan ¿por qué Orquesta Filosófica? Porque pensamos que lo que hay que buscar es armonía de pensamiento. Y en ese afán me gustó mucho su libro. Llegué tarde, voy a decirlo, pero que el tráfico estaba horrible. y decidí que lo entrevistábamos porque lo que alcancé a escuchar me gustó mucho. ¿Y cómo estás? Ya, ¿cómo te sientes, José Andrés, aquí en la Orquesta Filosófica? Hola René, pues muchísimas gracias primero por la invitación. Estoy muy contento de poder estar acá, de poder compartir pues esto del libro y de poder tener esta charla. Te agradezco muchísimo y estoy muy contento de poder tener este diálogo. Es que nos cuadra mucho lo que escribiste con lo que deseamos en la orquesta. Bueno, en la orquesta deseamos, lo he dicho varias veces, pero no está de más decirlo de nuevo, queremos promover arte, ciencia y reflexión política. Y me parece que las tres cosas están reunidas en tu libro, que además, ¿de cuántas hojas son? ¿De cuántas páginas? Son más o menos 550 páginas. Es un libro extenso, pero yo también creo que es porque habla, como tú bien estás diciendo, ¿no?, de muchas temáticas, ¿no?, y de muchas, sobre todo, áreas de la vida que confluyen, como tú decías, tanto en las alternativas, pero también desde la problemática de la crisis que atravesamos hoy en día, ¿no? Y de hecho es un esfuerzo por tratar de tener una mirada más integral sobre la crisis global actual. Generalmente se ve como por partes, ¿no? El cambio climático, la pobreza y el hambre, la crisis de la educación o del sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Se ve como por partes y es un esfuerzo por tratar de tener una mirada más integral sobre esta problemática desde el problema de la crisis y desde las alternativas, ¿no? Por eso acaba siendo un libro extenso, ¿no? Porque tiene, pues sí, se aborda desde muchas áreas, sobre todo de profundidad de la experiencia humana, por así decirlo, ¿no? Me gusta la idea porque hay algo que me enfada, es cuando todo lo tratamos a lo superficial, ¿no? Es que en Nueva York existen muchos edificios altísimos, sí, y muchos puentes donde la gente duerme abajo, por ejemplo. Es que y así, ¿no? Buscar todo. Economía, es que el PIB, y a mí qué me importa si el PIB subió 10%, si se quedó el 9% en un sector diminuto, en fin. Claro. Hay que profundizar los temas. Y me parece bien interesante el ejemplo, porque otro de los que se suele hablar poco, por ejemplo, hablando del crecimiento del PIB y de los países desarrollados, entre comillas, o industrializados, es que sí pueden tener muy buenos crecimientos económicos, pero los estudios que se han hecho hace poco tiempo, 20, 30 años, desde hace 20, 30 años, han demostrado que estos países no resultan ser más felices o con una mejor experiencia de vida que los países, entre comillas de nuevo, subdesarrollados, ¿no? Entonces es chistoso porque, claro, nos hemos pasado todo el tiempo persiguiendo objetivos, persiguiendo políticas económicas, políticas sociales, para generar este crecimiento económico, este desarrollo, y ahora que tiene poco tiempo que estudiamos y nos preguntamos, ¿eso realmente está haciendo más felices a las personas o no? Y no parece serlo, al menos, ¿no? No perder de vista que la búsqueda general es la felicidad. Igual, yo no digo que el dinero no coopere, claro, coopera, pero si todos los entramos ahí, no quiere decir que hayas encontrado la felicidad, ¿no? Esa es la situación. De hecho, creo que uno de los mayores problemas que tenemos en este mundo, ya tú nos dirás en el desarrollo de esta conversación, es la avaricia, la demasiada ambición que en términos generales produce
infelicidad. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso también habría que verlo. Yo pensaría así de bote pronto que esta avaricia puede ser un síntoma de algo más profundo, ¿no? Yo diría de esta visión individualizada que nos hemos creado de la realidad y del mundo, que viene un poco desde el paradigma de la modernidad, desde Descartes hace casi 500 años, ¿no? Donde empezamos a ver el mundo atómicamente, ¿no? Como individuos e individuas, por decirlo, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué surge de ahí, ¿no? En lugar de una visión comunitaria o comunal, donde la comunidad se genera, o la experiencia de vida humana se genera en comunidad, aquí se empieza a generar de manera individual. Individual puede ser mi familia o mi grupo, pero al final, o sea, no es de una persona. Pero esto que lleva, conlleva relaciones de competencia, de individualismo, de avaricia. Entonces, por eso me atrevo a pensar que eso un poco puede ser la consecuencia o el síntoma de una situación más profunda, ¿no? Porque justamente el libro lo que intenta es tratar de rastrear esas raíces, yo le llamo, ¿no? En esta crisis civilizatoria que atravesamos, que insistimos, ¿no? Pues cambio climático, el problema del hambre, de las guerras, de la desigualdad en el mundo, la crisis que tienen hoy en día las universidades, por ejemplo, el sistema político, el sistema de salud. Poco se suele hablar, por ejemplo, del sistema de salud, que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es la iatrogénesis. Casi nadie ni conocemos el nombre, ¿no? Iatrogénesis son las muertes causadas por el propio sistema de salud. Es decir, por los médicos, por las médicas, y no muertes que no se pudieron evitar, porque es otra cosa. Es decir, yo voy por una operación estética y me muero en la cama de quirófano, ¿no? Entonces, no se suele meter mucho este tema en la discusión, sobre todo el sistema de salud, pero es algo que es urgente en opinión de muchas personas que nos cuestionemos, ¿no? Entonces, en lugar de estar viendo como todo por partes, ¿no? La idea es ver qué de fondo está sucediendo ahí que nos está llevando a esta problemática hoy en día a nivel global, ¿no? Yo que me iba a hacer cirugía plástica. Exactamente. Ya me desanimaste. No, sí, ni para qué. Ni para qué. No, pues tienes razón. Además, los intereses que hay de las farmacias mayores, de los laboratorios, para que consumas algo de por vida, que te genera una dependencia de pastillas y demás. Claro. Siempre ahora que tenemos las redes sociales hay como una completa discusión. Usted se puede quitar esta enfermedad en 5 minutos. Si toma usted eso, no volverá a sufrir de la presión. Durará en sus relaciones 8 horas. Y dice uno, bueno, no sé, con solamente esta pastilla, algo así. Y dice uno, pues no sé hasta qué grado los intereses de los laboratorios y demás son sinceros cuando te dan una pastilla que te genera la dependencia de por vida, ¿no? Claro. Mucho se dice, yo creo que en ese punto que son sistemas creados desde la enfermedad, es decir, el propio sistema de salud, uno va al médico cuando tiene una enfermedad. Entonces va y el negocio, digamos, de las farmacéuticas está ahí en la enfermedad, no está en la salud. Entonces eso es bien interesante porque yo suelo poner algunos ejemplos en el libro y hablo de que deberíamos hacer el esfuerzo por dislocar las preguntas. Es decir, ¿cómo hacemos el mismo cuestionamiento, el mismo análisis o la misma pregunta, pero desde otro lado? Este es un buen ejemplo. Entonces, el sistema de salud se basa, su sistema, su negocio, en la enfermedad. Yo estoy enfermo, entonces me dan pastillas, tengo una operación, tengo una tal, ¿no? Pero no incentiva o no premia la salud. Sí, el negocio está en la enfermedad, no en la salud. Entonces, bien interesante, ¿no? Hay tradiciones en Medio Oriente, por ejemplo, ya históricas, que uno le pagaba al médico una mecena o un pago mensual mientras estuviera sano. Ya el día que deja de estar sano, te dejo de pagar. Ah, mira qué buena idea. Vuelvo a lo mismo. Yo no sé si eso podría ser viable hoy en día o no, pero al menos abre la imaginación a pensar otras cosas. Bueno, pues ¿no? es un poco la idea del seguro médico, ¿no? Yo te pago un seguro y el día que me enfermo, tú me tienes ya que atender gratis. Claro, yo pensaría que eso que tú dices está, pero o sea, eso no está cambiando, que el sistema de salud y farmacéutico como tal, su fuente, digamos, sea la enfermedad.
O sea, porque, claro, entonces yo voy, ya tengo esto y voy a ir y voy a tal pastilla o voy a ir a tal hospital o voy a ir a esto, ¿no? Más allá de cómo se opera en la práctica, porque creo que pues hay muchas maneras de hacerlo, el punto es qué se está incentivando desde ahí, ¿no? Igual en el sistema económico, por hablar de otra cosa, ¿no? Se incentiva, lo que se busca es la máxima ganancia económica, pues ¿qué se incentiva? Yo soy una empresa normal, convencional, pues no me voy a estar preocupando por los bosques o por quién exploto o por quién, personas, animales o espíritus del bosque, me atrevo a decir, ¿no? Porque no, lo único que cuenta es la parte económica y mi ganancia individual o de mi grupo, de mi empresa, de lo que sea, ¿no? Entonces, si ponemos, para mí el punto es dónde ponemos los objetivos o dónde ponemos los incentivos dentro de los sistemas que estamos. En la máxima ganancia utilitaria, económica del capital, pues entonces indirectamente todos vamos a estar caminando hacia eso, sin importar qué esté pasando alrededor. Si ponemos, por ejemplo, este rollo, hablando de los proyectos civilizatorios, ¿no? Si buscamos el máximo crecimiento económico, la máxima ganancia, el bienestar, como se dice en Occidente, ¿no? Pues vamos a agarrar un camino. Pero hay otras propuestas que hablan, sobre todo en pueblos latinoamericanos, pueblos andinos, mesoamericanos, que hablan de el bienestar. Dos palabras. A mí me gusta mucho jugar con las palabras porque más que un juego de palabras evoca la imaginación, ¿no? Ya no es el bienestar occidental que siempre nos han dicho, sino el bienestar. Y la pregunta cambia. ¿Qué debemos de hacer para bienestar? Para estar bien, para vivir bien, para tener buen vivir, como dicen mucho, buena vida. Claro que hay una parte material, por supuesto, porque no se trata aquí nada más de decir lo material no importa. Cuando digo lo material también me refiero al dinero, ¿no? Pero ya no es la centralidad de la vida. El dinero, la parte material puede ser tan importante como tener un medio ambiente social agradable, alegre, amigable, tener una buena relación con la familia, tener una buena relación con la comunidad, tener relaciones de respeto y amorosas, armoniosas con los seres humanos, pero también con el medio ambiente, con la naturaleza y como ellas y ellos hablan, con los espíritus del bosque, de la selva, de la montaña, del río. Entonces, empezamos con la misma pregunta, ¿no? De cómo tenemos una vida alegre, etcétera, un buen vivir, pero lo abordamos desde lados completamente distintos. A mí ese ejercicio me gusta porque lo podemos pensar en muchas cosas. Y déjame decirte el último ejemplo, porque a mí siempre me gusta ponerlo y creo que esclarece mucho. El tema de la pobreza. Siempre decimos la pobreza llevamos 70, 80 años desde que existe la ONU intentando erradicarla. Pero estamos erradicando la pobreza como si fuera un mal que le da a unas personas. No, estos son pobres. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. ¿Qué hacemos? Vamos a darles dinero. Entonces el problema está atacando mal, en mi opinión, porque la pobreza no es una condición de la gente, es una relación. Entonces, hay pobres porque hay ricos. Si todos fuéramos igual de pobres, no existirían los pobres, todos estaríamos igual. Todos fuéramos igual de ricos y de ricas, tampoco existiría la pobreza, porque tendríamos ese punto igualitario, ¿no? Entonces, queremos resolver el problema de la pobreza atendiendo solo una parte de la relación, y obviamente no lo vamos a resolver nunca. Para hablar de la pobreza, para solucionar el tema de la pobreza extrema, forzosamente tenemos que hablar de la riqueza extrema. Y entonces ya es otro problema. ¿Cómo abordamos? Queremos resolver esa situación, son las dos partes. No podemos solamente quitar esto y decir cómo resolvemos la vida de los pobres, porque ni siquiera ese es el punto. Sino que si es la pobreza, tenemos que abordarlo de manera integral, ¿no? O de manera completa y compleja, dirían, desde la complejidad. Entonces, para mí, una invitación que se hace en el libro, ¿no? Es muchas veces preguntarnos estas cosas diarias de la vida, de la salud, de la economía, de lo que queramos de la sociedad, de la educación, de otras formas distintas, ¿no? Porque ahí empiezan a aparecer áreas de oportunidad, por así decirlo, de acción y sobre todo alternativas que han estado ahí durante muchos cientos o incluso miles de años, ¿no? Pues mira, hay lo que se llama la rentabilidad económica, que es la que busca la iniciativa privada, por ejemplo. Y debe haber lo que llamamos rentabilidad social, que es la que debe buscar la suma, que se llama Estado. Y entonces sí, lo que hay que intentar es lo que llamamos la universalidad, que todos tengamos acceso a cosas que aceptamos en común necesarias. Salud, lo estás mencionando, ¿no? Educación,
aunque tengamos distintas formas de entender la educación o objetivos en la educación. Exacto. La salud es muy clara, el objetivo es estar bien. Y, de hecho, la salud se mide por la longevidad. Hay quienes lo cuestionan, pero se considera que un país es más saludable porque viven más tiempo, ¿no? Y tener certidumbre económica, que sí es importante. Mira que lo estamos sintiendo ahorita en la orquesta filosófica. Claro. Y seguridad jurídica, ¿no? Saber que podemos confiar en nuestras leyes y demás y transformarlas de ser necesario. Cuando me dices eso de los índices de felicidad, que no, a mí siempre me generan desconfianza, cómo las mides y además se dan resultados tan diferentes. Por ahí había unos que decían que un país como Bangladesh es el país más feliz del mundo. Otros ponen, los ticos presumen que alguna vez salieron ellos, yo viví un rato en Costa Rica y estoy un rato, que ellos fueron el país más feliz del mundo, o son el país más feliz. Y hay otras que te dicen que son Dinamarca. Entonces, siempre te preguntan, ¿cómo? Si un país que lo tiene aparentemente el todo, como lo es Suecia o Noruega, pero sobre todo Suecia lo ponen al centro, el índice de suicidios es muy alto. Entonces quiere decir que si te suicidas es porque no eres feliz. Alguna vez entrevisté a una señora que hacía terapias para las gentes que habían sufrido un trauma muy fuerte, como es el suicidio de un pariente o el haber visto un crimen o cosas de ese estilo. Y nos decía, te estoy hablando de cifras que ya son viejas, pero que no sé qué tanto hayan cambiado. El país con más suicidios juveniles era Japón. El país con más suicidios de viejos era Suecia. Entonces, la diferencia está, curiosamente, es el futuro. Los japoneses, si no entras a la fábrica deseada, si no terminaste la escuela, ya no tienes futuro. Esa es su idea. Entonces, ¿para qué vives? Y la idea de los suecos es, si ya te empieza a doler todo, ya ¿para qué? ¿Para qué quieres futuro? ¿No? Es más miedo a la agonía que a la vida. Okay. Son lo que hacíamos hace un rato, modos de ver la vida distintos, que no se pueden calificar de la misma forma. Aunque también algún día, conversando con un sueco, me decía que eso de que si los suecos son los que más se suicidan, está entre comillas, porque en los mundos católicos se ve peor o se ve más mal el suicidio. Y no se registra en las registran y que además hay mecanismos de nuestra vida diaria en donde nos estamos suicidando. Tomar Coca-Cola. Sí, muy buen punto. No, ya perdí el patrocinio de la Coca-Cola. Que no iba a estar ya ni modo. O hacer actos que sabes que te hacen daño. Claro. Te prohíben tomar alcohol y sigues tomando. Grasas y sigues comiendo grasas, etc. Te estás como intentando suicidar porque le exiges a la vida una calidad. Claro. No, fíjate que me llama mucho la reflexión que haces, porque a mí lo que me evoca escucharte, claro, y es algo también que se habla mucho en el libro, es que no, en términos formales, primero lo digo y luego informales, ¿no? Dice Boaventura de Sousa, un sociólogo muy famoso, que enfrentamos preguntas fuertes a las cuales tenemos respuestas débiles, ¿no? O sea, tenemos preguntas muy complejas, y ahorita tú dijiste esto de la felicidad, que es un tema al que no tenemos, siendo honestos, hemos desarrollado cosas increíbles como humanidad, hemos llegado a la luna, tenemos satélites, todo esto, no sabemos bien qué es la felicidad humana, ni cómo medirla, ni si se puede medir. Esas son preguntas que hay que hacernos. Realmente los primeros estudios de la felicidad, yo estuve investigando, vienen de hace 20, 30 años. Es nada, realmente es nada. Entonces, y hay dos grandes escuelas, ¿no?, de estos estudios. El que llaman el World Happiness Report, que es el que promociona la ONU, el Banco Mundial y todos estos, que como bien te imaginarás es básicamente el IDH, que es el PIB per cápita, la educación, la salud, meten algún componente de medio ambiente y 2 o 3 más, hacen su cálculo econométrico y sale. Y hay otra gran corriente que su índice se llama Happy Planet Index.
Entonces, en el primero, que es el más oficial, siempre salen hasta arriba Suecia, Dinamarca, Finlandia, porque... Los escandinavos. Exactamente, ¿no? Socialdemócratas. Este tipo de países. Y en el otro es donde tú bien dices, aparece Costa Rica, apareció Colombia, Colombia? con todas No las la había- problemáticas no la que había tiene. Este Happy Planet Index, no me acuerdo exactamente, pero tiene 30 o 40 variables, donde una de ellas también es, ¿tú qué tan feliz te sientes en la vida? ¿No? Entonces, pues me parece una pregunta bastante atinada para medir la felicidad, que hay que meterle todavía más variables, porque no es lo mismo preguntarle a un sueco que a una persona en Bangladesh o en Colombia, ¿qué tan feliz eres? Que entienden. ¿No? ¿Qué entiendes por felicidad? Y si eso es comparable. Porque otra de las cuestiones que tenemos es que queremos siempre meter todo en rankings y en comparaciones, y quién vive mejor y quién vive peor. Y una de las propuestas incluso de la vida buena, del buen vivir, es tenemos que quitarnos este rollo de quién más y de competencia, porque al final es una visión individualista, ¿no? Claro, sin evitar decir, bueno, ¿cuáles son parámetros mínimos de una vida digna? ¿No? Porque ahí volvemos entonces a lo mismo. Entonces tampoco eso se puede usar como justificación para, no, pues ya cada quien que haga lo que quiere y se muere la gente de hambre, o los niños de una diarrea a los 5 años, pues es porque así es su buen vivir. Pues no. Pero tampoco podemos decir, es que todo el mundo quiere vivir como viven los suecos, o como viven los gringos, o como viven los ingleses, ¿no? Entonces, para mí, por cerrar la idea, nos muestra que nos hace mucha falta conceptos, herramientas, conceptos y herramientas metodológicas para entender estas situaciones, que no las tenemos bien. Y hay demandas que son culturales, hay demandas que te lo pide tu cultura. Exacto, ¿no? exacto. Pero esas señas que me está haciendo Carla Charlie, es que vamos a hacer un corte. Perfecto, me parece muy bien. Personajes de sórdidos paisajes, considerados socialmente libertinos, porque llevan en sus ojos horizontes y en el alma portan peregrinos que deambulan por las noches como espectros y se juegan envolados el destino, caminando laberintos de concreto, dando al barrio
un sabor así distinto. Porque vuelan en palabras fantasiosas y lanzan la razón a lo infinito. Porque mandan a su alcoba lo prohibido. Personajes de aceras y vampiros. Personajes de esquinas y de aceras que conocen la corbata en el vecino. Reconocen en el alba su frontera. Y en el alma portan peregrinos que gobiernan por las noches las tabernas y lo hacen mejor que los ministros, porque sangre lo que corre entre sus venas y en el rostro llevan lo vivido. Porque vuelan en palabras fantasiosas y lanzan la razón a lo infinito. Porque mandan a su alcoba lo prohibido. Personajes de aceras y vampiros. Pues bueno, como están viendo aquí tenemos al frente libros, entre los que está el libro mencionado, el que está a la izquierda, a la derecha para ustedes. Sí, es cierto, es el de José Andrés. Pero también tenemos aquí uno, por ejemplo, que está cubierto, que nadie ve, que es el de que hacemos la orquesta filosófica. Ese es, y está en blanco. Es ideal para escribir tu diario. Por ejemplo, el mío hoy dice: querido diario, hoy Carla se portó más amable que los otros martes, no sé por qué. Porque ya le dije Charlie. Pues, Carla es la operadora, por si no lo sabe usted. Es influyente, de ella depende que este programa salga bonito. Y bueno, así pueden ponerlos ustedes en su diario, querido diario, etcétera, etcétera. En este libro tan bonitos, que son de la Orquesta Filosófica, con portada dura, y que lo tenemos a la venta en la Orquesta Filosófica. Por ahí sí sale nuestro ahí está, forolaorquestafilosófica.com, que tenemos muy desatendidos. Ya estamos buscando la manera de darle atención a nuestras páginas porque nos quejamos. Pero miren ustedes, andamos tan mal que ya vendemos chicles. Bueno, acá hay un chicle, sí. Por todo eso, pues esperamos su ayuda, su colaboración en la Orquesta Filosófica. Y a la izquierda de ustedes, a la derecha mía, está el libro que mencionamos la semana pasada con el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es un libro precioso, la verdad. Quisiera ver si entre las páginas podemos poner más qué labor hay, de qué buena pintura, de qué buenos dibujos tiene, qué capacidad de buenos dibujantes. De aquí se pueden hacer cantidad de cuadros, por ejemplo, de buenos dibujos. Por ahí quería ver uno que andaba de una batalla, que era también hecho, que son obras de arte. Y pues yo ya dije, vamos a seguir promoviendo este libro que damos en la semana. ¿Cómo hablaremos del tuyo? Hablaremos del tuyo todavía, porque está realmente muy interesante que podamos detenernos a pensar. A mí de repente me ha dado como la idea de que nos quieren quitar el pensamiento, José. De repente se puso que ya no hay ni izquierdas ni derechas, ya no hay nada de eso. Y cuando se dijo que era el fin de la historia, era el fin del pensamiento lo que procuraban. ¿Sí? Y se nos vino aquí en el programa, y René en lo particular, tenemos mucha preocupación por promover lo que se llama democracia en serio. Y lo digo porque mencionaste ahorita la palabra clave, la dignidad. Finalmente todos tenemos que cubrir nuestra dignidad. Hay quienes dicen, pues es que eso de que se opongan a que haya ricos es pura envidia.
Yo les digo, bueno, entonces para que no haya envidia hay que quitar eso de que haya muchos pobrecitos cuantos ricos, precisamente para quitar la envidia. Claro. Y porque has dicho algo que me gustó cuando hiciste la presentación, de hecho, ¿no? Todo es una relación, somos pobres en relación a otros. Entonces dicen, en todos lados hay pobres, pues sí, pero los pobres de Noruega no son tan pobres como los pobres de África. Y tenemos, lo que creo que sí tenemos que buscar son, ¿qué tenemos los seres humanos como denominador común? Sí, y finalmente yo creo que tú dices algo bien clave, ¿no? Que es esa dignidad. Yo ahorita que decías el pensamiento que coincido, yo me atrevería a pensar que lo que se busca es, no sé si de manera consciente, pero terminar con la diversidad de ese pensamiento, con la diversidad de propuestas, ¿no? Y nos hemos ido caminando durante los últimos siglos a un mundo muy homogéneo, un mundo donde ya no hay, digo, en las épocas, en las décadas de los 80s y los 90s del siglo pasado, ya era un mundo bipolar, ¿no? La Guerra Fría, capitalismo y socialismo, entonces ya no había 30.000 opciones, o 30, o 10, había 2. Después del 90 y 91 cae la Unión Soviética, ¿no? Y empezamos a caminar ya hacia un mundo sin polos, ya un mundo con un solo proyecto, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con lo del libro, porque llevamos muchas décadas que se nos dice que no hay alternativas, ¿no? Margaret Thatcher era muy famosa ya en los 80s por decir, there is no alternative, no hay alternativa. Solo si quieres, es el capitalismo, es de esta forma, es un proceso liberal, y aquí están las recomendaciones que tienen que hacer todo el mundo para que pueda vivir bien, ¿no? Y es como decir, bueno, aparte que podemos cuestionar políticamente y socialmente cómo esos países llegaron ahí y demás, porque la realidad es que llegaron a esos países a hacerlo, muchas veces contraviniendo y contraponiendo las recomendaciones que hoy en día hacen. No, que vamos a respetar la propiedad privada. Pues sí, la verdad es que toda Europa se desarrolló a partir de no respetar la propiedad la privada y la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Que ahora se defiende muchísimo como que es algo súper valioso. Pues ellos no lo cumplieron, ¿no? O vamos a ir por muchos casos, ¿no? Incluso hay ejercicios que toman el decálogo de Washington, ¿no? Que se decía que era y van uno por uno diciendo por qué estos no lo cumplieron. Y ahora, ya que ellos llegaron a desarrollarse, entre comillas, pues ahora no, ahora sí hay que seguir estos mandatos, ¿no? Entonces esa es una. Pues lo que creo yo es que hemos caminado un mundo muy homogéneo de pensamiento, pero también de propia experiencia y de aspiraciones humanas, ¿no? Entonces ya todo el mundo estamos, a partir de estos últimos siglos que nos han machacado, que vivir bien y vivir dignamente es una cosa, no es una a la que tú puedas vivir dignamente desde una variedad y diversidad de formas o de modos de vida y tal, es una. Y básicamente es la de Estados Unidos y la de Europa y la de Australia. Y si no, uno no tiene ese tipo de vida, es que no vive bien, no vive dignamente, no vive etcétera, ¿no? Y yo creo que a mí lo que me motiva es a pensar que creo que debemos de recuperar la diversidad en todos sus sentidos, ¿no? Diversidad de relaciones, de gustos, diversidad sexual, diversidad de pensamiento político, biodiversidad, que por ejemplo es bien interesante la biodiversidad, ¿no? Porque ahora ya nadie la niega, ¿no? Todo el mundo dice, la biodiversidad sí es muy importante y tal, porque fue un pensamiento muy utilitario el que les llevó a esa conclusión. Básicamente, caricaturizándolo, se están extinguiendo plantas, animales y todo, y ni nos estamos dando cuenta ni de cuántas ni de cuáles. ¿Y qué tal que una de esas que se extingue tiene la cura para el cáncer? O para el SIDA, o lo que tú quieras. Y se está perdiendo algo que no sabemos ni siquiera que es valioso. Entonces ahí, bajo un pensamiento muy utilitario, dije, no, espérense, es importante mantener la biodiversidad, porque quién sabe qué vamos a perder. Entonces, bueno, yo lo celebro porque al menos es un pasito, ¿no? Pero podemos aplicar ese mismo pensamiento también a las cuestiones sociales y epistémicas, es decir, de conocimiento y de las cosmogonías. Es decir, tenemos problemas sociales muy complejos, pero si solo los queremos resolver desde un tipo de pensamiento, el científico moderno, occidental, desarrollado, industrializado, pues vamos a tener una solución. Pero si el mismo problema social, que puede ser que quieras, la migración, la desigualdad, los transgénicos, lo que quieras, si ese mismo problema tenemos 10, 15, 20 o 200 puntos de vista, tipos de conocimiento, seguramente vamos a encontrar respuestas y alternativas mucho más
pertinentes, mucho más viables, mucho más adecuadas, que si solo pensamos desde uno, ¿no? El sentido común lo sabe, dos cabezas piensan mejor que una. El sentido común es una gran arma para este tipo de Los situaciones. españoles dicen que no saben cómo, pero en donde hay dos españoles hay tres discusiones. Me has dado oportunidad para hablar del libro que está en el centro, Claro. del que siempre hablo, del de Olof Palme, porque precisamente él, que era en aquel entonces el primer ministro del país que se consideraba con el mejor nivel de vida del mundo, ahora le llaman desarrollo humano, Ujú, se oponía a la Thatcher, ujú. que estaba en contra de las políticas que decía la Thatcher, con frases que me encantan. Él, saben, poca gente lo sabe, que Estados Unidos rompió relaciones con Suecia porque Olof Palme se echó un súper discurso en donde decía que ninguna democracia puede ser bien recibida si pretende entrar a sangre y fuego. Y lo que estaban haciendo los norteamericanos era lo mismo que hicieron los fascistas, que entre los bombardeos que hacen en Vietnam, Claro. lo que hicieron los nazis en Guernica, Ujú, ujú. y dice, la historia los va a condenar. Ujú. Cuando decía, es que nadie es libre si el Estado no te permite ser libre. Y él contestaba, nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica, y eso te lo proporciona el Estado. Ujú. Y lo mataron, saliendo del cine, a las 11 de la noche, siendo el primer ministro del país con mejor nivel de vida, se le acercó un hombre y por la espalda le disparó. Tardaron muchos años y todavía hay dudas de quién fue. Llegaron a una conclusión después de más de 30 años que tienes sospecha. Porque tenía como enemigos medio mundo, se opuso al apartheid, fue el hombre que criticó constantemente, y junto con México abrieron las embajadas para que se salvaran el mayor número de chilenos frente al golpe de Estado. Fíjate que ayudó a los sandinistas y después fue crítico. ¿Cómo fue? Tuvo una visión, una visión de lo que sucede. Y pues lo mataron. Porque todo tiene gradualidades que hay que tomar en cuenta, ¿no? Aún el mismo capitalismo tiene unas gradualidades muy fuertes, al grado de que a veces no sabes a qué decirle si eso es capitalismo o no es capitalismo. En el caso de Suecia le preguntaban a Olof Palme con ironía que si Suecia era un país socialista. Él respondía no, porque el socialismo siempre es una meta a cumplir. Claro. Pero es el país más cercano a esa meta, es Suecia. La diferencia que hay entre un obrero y un patrón en este país es menor que la que hay en la Unión Soviética entre un obrero común y los dirigentes del Partido Comunista. Sí, lo creo. Todas esas cosas fueron muy... Y además una frase que me encanta, que tiene que ver con lo que estamos diciendo, que el instrumento de un demócrata es la elocuencia, no una imposición. Para que tengamos eso que me gusta, que estás sobre un artículo que estoy escribiendo sobre eso, curiosamente, la necesidad de dialogar, de poner en la mesa sin descalificar, porque también, eso que estás diciendo es una tontería. ¿Cómo me caen mal los que ya califican lo que el otro opina de decirle tonto por decir la palabra dulce y amable? Alguna vez con un artista que llegó, bueno, voy a decir nombres, estaba Oscar Chávez y llegó a Carlos Bracho. Bueno, no Carlos Bracho, llegaron al nombre de Carlos Bracho a pegarlo para él. Y Oscar descalificó a Carlos Bracho tratándolo de pendejo. Yo creo que, mira, Oscar, lo más probable es que Carlos opine lo mismo de ti. Se van a tener que ir a penaltis a ver quién gana. Exacto. Sí, eso está así como calificar automáticamente al que no es como tú, que no opina como tú. Es no querer dialogar, es cerrarte en la razón. Y cuando preguntan, ¿qué es el fascismo? El fascismo básicamente es la idea de que hay un grupo supremo, de que hay un grupo que debe gobernar al otro. ¿Y cómo quitarnos esa idea de que todos nos podemos gobernar entre todos, respetándonos, controlando los espacios? No, a mí me llama mucho la atención, claro, lo que dices, porque como que se suele
cada vez somos más intolerantes, ¿no? A otros puntos de vista, a otras cosas. Y lo podemos ver en términos de las personas, como esta historia que cuentas, pero también incluso a nivel culturas. O sea, a nivel cultural podemos hacer la misma metáfora, ¿no? Entonces ahora, si quieres ser un país desarrollado, con buen nivel de vida y tal, tienes que hacer esto o eres un idiota. ¿No? O sea, básicamente, llevando esto, ¿no? Entonces yo creo que eso limita muchísimo la posibilidad de encontrar alternativas reales, que justamente es de lo que hablamos, ¿no? Hay una propuesta que a mí me gusta mucho, que le llaman, ya bien sea diálogo de saberes o ecología de saberes, ¿no? Que el nombre incluso de ecología de saberes es bonito, ¿no? O sea, cómo podemos pensar en una diversidad de saberes, de formas de conocimiento, de formas de interpretación del mundo, de formas de resolver problemas, de formas de atender la democracia, ¿no? Etcétera. O sea, hay un montón de cosas que en lugar de pensar, esta es la mía, y como en una batalla, ¿no? de conocimientos, ¿cómo hago para yo ganar? A cambiar eso por una postura de un diálogo. Es decir, ¿cómo podemos ir yo aprendiendo de ese saber? Lo puedes pensar en personas o en culturas o en conocimientos. ¿Qué puedo yo aprender de aquí? ¿Qué puedo ofrecer? Entonces seguramente las alternativas y las opciones que vamos encontrando a ello van a ser mucho más ricas que nada más desde una sola postura, aunque sea la científica, ¿no? Porque muchas veces se considera que es la ciencia, que tiene muchas cosas maravillosas, no voy a decir que no, pero no es ni la única forma de conocimiento, ni necesariamente la mejor. Depende para qué. Siempre se usa el ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Si queremos llegar a la luna, pues hay que hacer la ciencia, la física, todo, porque claro, ha hecho cosas maravillosas. Pero si queremos conservar la biodiversidad de los bosques nativos en América Latina, la ciencia ha resultado bastante mala para ello. ¿Qué tipo de conocimientos han resultado más apropiados para ello? Los conocimientos indígenas, los conocimientos campesinos, que se les suele invisibilizar y se les suele relegar a un segundo, como que fueran mitos y tradiciones, ¿no? El conocimiento real es el de la ciencia, desde esta postura, ¿no? Entonces, este diálogo nos abre la posibilidad, depende para qué tipo de conocimiento necesitamos, ¿no? Hay que ir a la luna, claro, hay que poner satélites para que la gente pueda tener internet, nadie dice que no, hay que usar un tipo de conocimiento. Queremos rescatar los bosques y dejar que se siga explotando lo poco que queda de la naturaleza, pues la ciencia ha demostrado ser bastante mala para eso. Entonces, ¿qué tipo de otros conocimientos podemos utilizar y podemos dialogar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alternativas, muchas veces no necesariamente hay que construir las nuevas alternativas. Claro que hay cosas que hacer nuevas, pero mucho también es aprender a ver qué ya ha habido ahí siempre, no siempre, durante muchos siglos y miles de años incluso, que es valioso para nuestras épocas, ¿no? Incluso puesto en términos, ahora está muy de moda, ¿no? La física cuántica, que me encanta porque tiene cosas súper interesantes. Y la física cuántica ha llegado, la palabra adecuada es la mecánica cuántica, ¿no? Ha llegado a conclusiones muy similares a las que tiene, a conceptos budistas y taoístas, que ellos y ellas lo tienen desde hace 2500 años, ¿no? Entonces, a mí me encanta decir, ¿no? La ciencia y la física, y yo claro que me encanta, dicen, no, somos bien chidos y bien chidas porque ya descubrimos que las partículas subatómicas se comportan de manera distinta cuando son observadas que cuando no son observadas, lo cual es una locura. A mí me encanta el tema porque es una locura, pero está demostrado ahora científicamente. Y los taoístas y los budistas, en otro lenguaje, en otro conocimiento, lo saben hace 2500 años. No es ninguna novedad para ellos. La que llega tarde es la física y la ciencia. Entonces, ¿cómo podemos entablar diálogos de saberes tan diversos para una problemática tan compleja como yo me atrevo a decir, la más compleja que hemos enfrentado como humanidad en la historia, que es la crisis civilizatoria y el cambio climático? No tenemos la menor idea de cómo le vamos a hacer. Y para mí es importante estas preguntas porque son cosas que van a pasar en los siguientes, yo creo, 40 o 50 años. O sea, que realmente vaya a haber un cambio climático a nivel del ecosistema global que cambie radicalmente la lógica de los climas, por ejemplo. Y la ciencia no tiene respuestas a ello. Por eso nadie se atreve a decir, sí, el mar va a subir medio metro, va a subir 5 metros, o ahora se va a cambiar de esta forma el clima, y ahora... Realmente ningún científico ni científica, a mí saber, nadie se atreve a decirlo porque no hay certezas. Porque ahí está el límite del conocimiento científico. Nos ha permitido avanzar un montón,
pero ahora se enfrenta a los límites de su propio conocimiento. Hemos logrado manipular la realidad de la naturaleza de maneras extraordinarias, pero no hemos avanzado a la par de comprender qué implicaciones tiene eso en el mundo, ¿no? O sea, ahora se habla de la geoingeniería. No, para bajar el clima del planeta vamos a echar nitrato de plata a las nubes, porque eso va a enfriar y va a hacer que ya no pasen los rayos del sol y tal. Está muy bien, pero ¿qué implicaciones tiene eso en el mundo? En la capa de ozono, en los climas, en las aves que migran ahí, en mil otras variables. Nadie tiene ni idea, esa es la verdad. Entonces, ante estas problemáticas bien profundas y bien, sí, serias, yo me atrevo a decir civilizatorias que enfrentamos, no tenemos respuestas, y seguir caminando por un mundo que camina hacia la homogeneidad de pensamiento, homogeneidad de métodos, de metodologías, de formas, pues nos está limitando la posibilidad de resolverlo. Solitos, de autogol en autogol vamos, ¿no? Porque no estamos logrando, o no estamos abriendo la posibilidad a este diálogo que nos permita afrontar de mejor manera estas problemáticas, ¿no? Es perder una riqueza. Definitivamente. La riqueza de las diferencias, del pensamiento variado. Es lo que decíamos un poco la descalificación, ¿no? Eso, la magia, ¿no? Pero además tenemos mucho a veces la idea de que la magia se da en nuestras culturas ancestrales y no en las de Europa, cuando los europeos fueron tan dados a la magia, tan dados. Culturas como la inglesa, todas sus mitologías están llenas de magia. Y bueno, de repente descubres que la magia sí existe, nomás que no la hemos hecho científica. Me parece súper... Después encontramos los porqués existe la magia, pero entonces si descalificamos de antemano. Yo tenía un amigo muy querido, y no sé, estar viendo las estrellas, él era biofísico, salió el tema de si serán nuestros ancestros los que nos están viendo desde las estrellas. Y él me dijo, ¿sabías que estamos viendo fantasmas? ¿Cómo? Sí, muchas de esas estrellas que estamos viendo ya murieron, pero la estamos viendo por el tiempo que tarda en llegarnos su luz, pero son fantasmas. Entonces nos explicábamos que los soviéticos, que fueron muy dados a buscar lo paranormal, se encontraron que podían explicarse de manera científica algo más del 99% de las razones, pero había un porcentaje pequeño, inexplicable. Pero en vez de decir, no, pues la magia no existe o existe en una proporción tan chiquita que no vale la pena, tendríamos que decir alguna vez eso que no nos explicamos tendrá una explicación científica. Y entonces tener la disposición a aceptar lo que no entendemos hoy para entenderlo después. Claro, porque la ciencia podría abrirse ese diálogo y decir, oye, bueno, está interesante, me encanta lo que dices, porque realmente, y es otra invitación del libro, hay que entrarle a la profundidad de cuestionarnos, suena de plática de cervezas, y yo lo defiendo, pero ¿qué es la realidad? Claro. Es decir, nos llenamos la boca de decir, queremos transformar la realidad, queremos un mundo más justo y tal. Y pues, para transformar la realidad hay que preguntarnos primero si entendemos qué es la realidad. Yo siempre pongo el ejemplo muy tonto, queremos transformar la situación de los pingüinos en la Antártida. Está muy bien. O para eso, si yo quiero hacer eso algo al respecto de eso, tengo que comprender qué son los pingüinos, dónde viven, qué les gusta hacer, son mamíferos, no son, etcétera, para yo poder entender la situación de lo que quiero incidir o transformar. Si lo llevamos este mismo ejemplo a la realidad social, queremos transformar la realidad social, pues es algo es una pregunta a la que le hemos evitado durante siglos, pero ¿de qué es la realidad? ¿Cómo se compone la realidad? Y hemos asumido una visión occidental de la modernidad que piensa que la realidad está allá afuera, como un escenario, ¿no? Como en el que yo no tengo nada que ver, yo paso, hago, toco algo y demás. Y la física cuántica hoy en día, en su lenguaje, o el budismo, o el taoísmo hace miles de años, han comprendido que la realidad es subjetiva. Es decir, que al momento de observarla, también creamos la realidad. Digo también y no solo, porque ahora esta moda del New Age y de esto de la atracción y demás, lo simplifican todo y lo quieren llevar a un nuevo determinismo, ¿no? Este rollo de, no, es que todo lo que te pasa es porque tú lo atraes y lo que estás pensando. No, tampoco. Es igual de caricaturesco que el otro extremo. Pero hay un componente de verdad ahí. Esa es mi opinión. Y la física lo ha descubierto, y insisto, el taoísmo y el budismo lo saben hace mucho, que es
la realidad también se construye cuando se observa. Y a mí me gusta decir que es un diálogo con la realidad. Yo le planteo y me responde. No, es como, y entonces cambia un poco la interpretación que damos, porque entonces, sí, nuestros pensamientos, nuestra mirada, nuestra interpretación de la realidad también afectan la realidad. Ya no solo, no como en esta postura determinista, pero también. Entonces otra vez la pregunta cambia. ¿Qué pregunta estoy haciendo? ¿Cómo estoy preguntándole a la realidad o al mundo las preguntas que tengo? Porque ya entre la pregunta viene incluida la respuesta un poco, ¿no? Entonces me gusta lo que dices, por ejemplo, de los ancestros, ¿no? De hecho hay muchas tradiciones, que sabían, por ejemplo, cuando se dice, las culturas indígenas dicen, no, es que en los árboles, en la montaña, en el río están nuestros ancestros. Y están la posibilidad de entablar un diálogo con ellos, ¿no? ¿Hacemos una pausa? No. Ya vamos a cerrar. Me está saludando. Te está diciendo que faltan 5 minutos. Perfecto. ¿Te terminas? Yo solo y nos por dices dónde conseguimos el Claro, libro. yo por terminar la idea, porque me parece interesante, ¿no? Justo de lo que hablamos. Visto de una manera materialista, meramente física y material, es un fact, es un hecho de que nuestros ancestros están en los árboles, en los ríos y en las ballenas. O sea, los mismos átomos que componen mi cuerpo hoy en día, los mismos átomos, porque no se hacen estos átomos más que en los núcleos de las estrellas grandes cuando se vuelven supernovas y explotan, han estado en árboles, en delfines, en montañas, en minerales, los mismos átomos. Entonces, y van a volver a estarlo. Entonces, visto materialísticamente, es cierto que nuestros ancestros están en todo esto. Y eso desde un conocimiento, desde un lenguaje muy distinto, lo saben los indígenas y lo saben las comunidades campesinas de hace miles de años. Después vino el conocimiento científico y dice, sí es cierto, porque tus átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y nitrógeno, de todos los que tengamos, ¿no? Ya estuvieron aquí, ya están acá, y bueno, sí es cierto. Pero ahora sí es científico. Antes eran mitos. Y eso es una cosa que creo yo que es muy oportuno, creo yo, en esta época de crisis, abrirnos a cuestionarnos eso y a tratar de encontrar alternativas novedosas, que no necesariamente nuevas, novedosas, para afrontar esta época tan difícil, ¿no? Existe la idea de que cuando soñamos evadimos la realidad. Yo diría que cuando soñamos entramos a otra realidad y cuando despertamos volvemos a otra realidad. De hecho, a veces me pregunto si la otra vida no será eso, irnos a nuestros sueños, irnos a esa realidad. Y que aquí venimos a recoger sentimientos, a recoger imágenes, a recoger la valija que nos hemos de llevar. Yo tengo tengo algo que se llama sinusitis, se me tapan las narices todo el tiempo. Y dicen que cuando uno no puede respirar bien, alucina. Okay. El hecho de que cuando te subes a las montañas, cuando te falta respirar. Sí, yo pienso que por ahí tiene que ver que mis sueños son como muy profundos. Claro. Entonces cuando te dicen hay que ser realistas, y bueno, es que para ser realistas lo único que hay que hacer es abrir los ojos dentro de estos términos occidentalizados que le llamas. Y el chiste de ser realistas es tener una coincidencia con la verdad, pero para transformarla, no para asumirse. Yo creo que abrirse a ello, ¿no? O sea, yo también, yo digo, hay muchas preguntas que están ahí sin respuesta y el pensamiento occidental, convencional, nos quiere decir, no hay una respuesta científica a ello. No, la realidad es mucho más vasta, el universo, el cosmos es mucho más vasto de lo que podríamos ni siquiera llegar a imaginar con nuestra diminuta mente humana, ¿no? Que es tan arrogantes somos los seres humanos, que pensamos que realmente podemos comprender el mundo y la realidad. Sí, y estamos muy lejos de ello. Pues la evolución es llegar a comprender nuestro mundo, eso existe. O sea, sí es científico, pero ya lo entenderemos ahorita, dejemos claro que la magia sí existe. Exacto. Ya nos la explicaremos, pero sí existe. Exacto. Pero antes de cualquier pues ¿dónde se puede conseguir tus libros? René, compartirles que el libro está, se vende, lo edita un centro de la Universidad Iberoamericana, que es el CIES, que es el Centro de Investigación de Economía Social y Solidaria, y se encuentra está en Amazon, está en las librerías principales en México, en Gandhi, en El Sótano, y se encuentra también en la tienda virtual de la Ibero. Ahí uno puede entrar, si lo busca, lo voy a poner aquí, se llama así, Alternativas en Tiempos de Crisis Civilizatoria, y uno lo puede buscar en internet, en Amazon, en las librerías y demás, ¿no? También está en digital.
y aprovecho el anuncio. Yo creo que va a tardar unos meses, pero va a estar en audiolibro por si alguien le da flojera leer. Pues yo tengo amigos, ¿no?, que muchas veces salen a correr o algo y me han dicho, ¿no? Y bueno, ya estará eso en algunos meses. Mientras tanto está el físico y la versión digital. Y bueno, les invito a conocerlo. La portada, para quienes sepan, son dos metáforas de las y los zapatistas, ¿no? La tormenta que se viene y la grieta, que es a lo que nos invitan a poder hacer. No a cambiar todo el mundo y a transformarlo de un solo tajo, que es imposible, sino a hacerle grietas, a transformar nuestra realidad día a día. Así que yo, René, agradecerte muchísimo el espacio, agradecerles a quienes nos están viendo y pues ahí están mis datos también, si alguien quiere compartir lo que sea, bueno, muy bienvenido y bienvenida. Pues nos vamos, queríamos poner aquí, no nos dio tiempo la dirección, para la otra sí la ponemos, de nuestro contador, que es Jostri José Trinidad se llama, que nos da aquí su correo electrónico, jostri88@hotmail.com y jostri10@gmail.com. Voy a repetirlo, jostri88@hotmail.com y jostri10@gmail.com. Para la otra ya los tendremos así más firmes, ¿no? Ahí está, mira qué linda. Digo que hoy está más amable que nosotros, Charlie. ¿Y qué les voy a decir? Es nuestro contador. Si me atrevo a recomendarles, porque con nosotros ha funcionado y es muy amigable. Entonces, por eso queremos. Y muchas gracias. Y ya estuvieron con la Orquesta Filosófica. Muchas gracias. Taba Networks presentó